nuestro primer desayuno virtual del año. Hay que agradecerlo a todos los sponsors que acompañan con su exclusividad todas las actividades, especialmente a la gente de Perfecta, BMW. Le agradecemos especialmente a Bioesthetic estar con nosotros, asimismo a Master J, Jorge Coronel. Le agradecemos a RFM Asociados, Divina Proporción, MB Créditos, a la gente de Red Locker, al doctor Humberto Ferreira, médico ortomolecular del Instituto Ferreira. Le agradecemos a la gente de Personal, sponsor exclusivo también del Club de Negocios de World Trade Center Ciudad del Este, a la gente de Mobile Zone y Go On, que nos prestigia asimismo con su presencia, a la gente de Dazzler Ciudad del Este. Agradezco especialmente a Andrés Casas, que está conectado, a la gente de Imperial Clinic, querido amigo doctor Adit Palacios, y por supuesto a los medios de comunicación que se suman a toda la promoción que tenemos, 24 horas, noticias, TV Paraná, Canal del Puente. Y les digo que todas las actividades del Club de Negocios apoyan a la Fundación Suma Saraki, una fundación que se dedica a darle lugar laboral, encontrarle un lugar laboral, especialmente a la gente que tiene capacidades diferenciales. Nos sentimos muy honrados de estar junto a ellos. También darle las gracias a nuestro equipo técnico que está respaldando toda esta transmisión, a la cabeza Darío. Placer tenerte, Darío, y agradecerle especialmente a nuestro orador, el doctor Luis Fernando Iglesias, y a cada uno de ustedes. Vamos a aprovechar estos minutos para dar la bienvenida a todos nuestros sponsors y recibir unas pequeñas sugerencias, unos pequeños mensajes de cada uno de ellos. Darío, y después volvemos ya para dar comienzo a la actividad. En Imperial Clinic te espera un equipo profesional altamente capacitado, un lugar cómodo, seguro, con alma de servicio para toda la familia y la tecnología más innovadora en equipamientos. A cargo del renombrado Dr. Adit Palacios Curtido, ganador del premio The Biz y del título Elite Member. Imperial Clinic, comprometidos con tu salud vocal.
Mobile Zone tenés smartwatch para mantenerte siempre en el ritmo, smartphones para estar siempre comunicado, notebooks para tus tareas del día a día y TVs para ver tus series favoritas. Escanea el código QR y compra con descuento en Mobile Zone. Redelocker Home, la innovación que te permite automatizar la recepción o entrega de paquetes, correos, facturas, sobres y todo lo que quieras más fácil que nunca y en tu propio edificio. Más comodidad, más seguridad, menos espera, menos molestia y menos gastos comunes es igual a Redelocker Home. Un locker, una entrega, un código en tu mail y lo retirás a tu conveniencia, todo instalado en tu domicilio. Redelocker Home. Informate por nuestra web. Personal y Banco Itaú se unen para que puedas usar tu billetera personal para pagar en más comercios desde tu celular o sacar efectivo de cualquier cajero automático. Porque ahora tu billetera personal está en todos lados y gracias a la alianza con Banco Itaú te permite pagar en más de 30.000 comercios en todo el país. Mucho más fácil, rápido y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Tengo un enorme placer en presentar a un gran amigo, abogado, docente, comunicador, gestor cultural, periodista, escritor, docente de la Universidad Católica y de Montevideo en Derecho y Nuevas Tecnologías y en la Universidad de la Cultura del CLAE, en protección de las obras intelectuales en el siglo XXI. Es asesor de la Cámara Uruguaya del Libro y de la Asociación de Productores Audiovisuales, así como asesor de varias productoras y editoriales, dentro de las cuales nos fuimos, creo, una de las primeras para las que desarrolló producciones y de eso nos sentimos siempre tremendamente orgullosos. Es un comunicador, dirige el programa radial Historias de Música en Emisora del Sur, escritor con nutrida obra publicada en ficción y no ficción y colabora con el Cultural del diario El País, además de ser director de la revista cultural digital del Derecho Digital. Es una cara conocida para muchos de ustedes que lo han visto en otras oportunidades y para mí además es un gran amigo, un gran asesor, un gran compañero de ruta, porque hace muchísimos años que tenemos el gusto de compartir nuestros puntos de vista sobre el mundo empresarial y también el familiar, porque bueno, uno a través de tantos años ya conoce todos los vericuetos personales uno del otro. Señoras y señores, el tema de hoy es especialmente interesante. Se llama el marco legal de los medios electrónicos de tu empresa. Datos personales, intimidad, imagen y derechos intelectuales en la empresa y de los empleados. ¿Qué ha cambiado en tiempos de Internet y de la Big Data? En la sociedad del conocimiento y digital que vivimos pueden realizarse dentro de la empresa moderna actos que generan conflicto con los derechos de los empleados. En estos tiempos, ¿es posible la intimidad y resguardo de los datos personales en el trabajo? ¿El correo electrónico es inviolable como lo es la vieja correspondencia? ¿Tiene el empleado derecho de autor sobre las creaciones en su trabajo? Resguardos y cuidados que debe tomar el empleador para no enfrentar conflictos judiciales ante violaciones muchas veces involuntarios. Temas que sin duda nos golpean a todos en nuestra actividad empresarial y hoy un experto para desarrollar este tema y después responder todas nuestras preguntas. Señoras y señores, y bienvenidos de todo corazón, el doctor Luis Fernando Iglesias. Bueno, muy buenos días a todos. Yo no quiero caer en lugares comunes, pero es realmente un honor y una satisfacción estar por segunda vez
aquí fuera del país, por más que esté en Montevideo, y eso es un poco de lo que vamos a hablar también, de cómo ha cambiado este mundo con Daniel. Yo creo que una de las obras, Daniel decía bien, yo me dedico a la protección del derecho de autor de las nuevas tecnologías, ante las nuevas tecnologías, pero aparte asesoramientos globales, como todo ha cambiado a partir de la tecnología. Este es un ejemplo, ¿no? Yo estoy aquí en Montevideo y estoy dando una charla con ustedes. Reconozco que quisiera de todo corazón estar ahí. Recuerdo la que en 2019 hicimos en Asunción y lo bien que pasamos. Y también decía bien Daniel que el primer multimedios que yo asesoré, allá por la década del 90, vamos a no sacarnos años, Daniel, fue Terare, cuando estaba recién surgiendo y se transformaba de una empresa de publicidad a una empresa multimedia. Y ahí tuvimos que atravesar varias tormentas y varias resguardos, sobre todo protección. Yo recuerdo a Daniel cuando me decía, esto también tenemos que pedir autorización, y yo le decía que sí. Para la gran obra que hizo Daniel como una editorial multimedia, pero una editorial de libros también aquí en Uruguay, yo tuve la enorme fortuna de participar en varias de esas obras, la biografía del maestro Federico García Vigil, de Estadio 1, un programa señero aquí en Uruguay, de Puglia también otro programa señero, y sobre todo la relación que tuvimos ahí, los cambios de ideas y cómo fuimos cambiando. Y claro, ya les digo, a mí me encantaría estar ahí porque recuerdo lo que disfrutamos y lo que en Asunción en 2019, sobre todo en la actividad y también en las pocas horas que estuve ahí. Pero bueno, estos son los tiempos que nos toca vivir, porque también hay veces que cimbronazos, como ocurrió en el 2020 con la pandemia del coronavirus, hizo de que muchas cosas que se decían que no se podían hacer se hicieron. Como dijo Daniel, yo doy clase junto con un colega, el doctor Fernando Vargas, en la Universidad de Montevideo, en la Universidad Católica del Uruguay, en Derecho, en lo que se llama Derecho de las Nuevas Tecnologías, o antes se llamaba Informática Jurídica, también desde hace un tiempo en el CLAE, en la carrera de Gestión Cultural, en la parte de Derecho de la Cultura y Protección de Obras en el siglo XXI. En todas las instituciones nos decían que las aulas virtuales estaban muy en pañales, que era muy complicado el tema de las clases no presenciales, de que, sobre todo mi socio decía siempre, pero bueno, para los del interior puede ser del país, del Uruguay, puede ser muy importante, y decían como que no se podía hacer. En 10 días se hizo. El 13 de marzo de 2020 en Uruguay se cerró la actividad prácticamente a consecuencia de la pandemia, el 16 de marzo realmente. Yo recuerdo que fue el último día que fui a la radio y todos me preguntaban qué estaba haciendo ahí, yo ni me había enterado, o mejor dicho sabía, pero no sabía las disposiciones, y a partir del día 17 empecé a hacer los programas desde mi casa, a través de conexiones remotas y todo eso. Y las clases, que empezaron 20 días después, 10 días después, todo eso que no se podía hacer, se hizo. Y todo el año 2020 fue virtual. Y el año 2021, el primer semestre también, ahora, gracias a Dios, está mejorando la cosa, y yo ya estoy yendo a la radio de vuelta, ya hoy tengo de tarde una audiencia en el Ministerio de Trabajo, se está volviendo la presencialidad. Eso demuestra que a todo aquello que decimos no se puede hacer, la tecnología nos dice, sí, si querés lo podés hacer. Será bueno, malo, regular, pero es así. Y a mí, esa primera placa que dice que el futuro nos alcanzó, fue exactamente lo que pasó. Nos alcanzó el futuro a consecuencia de una desgracia, como fue la pandemia, y tuvimos que adaptarnos a la misma. Ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Una forma de poder seguir esto. Por ejemplo, si no fuera por estos medios, por estos Zoom, que nos aprendimos a utilizarlo rápidamente, hoy no podría estar con ustedes. ¿Por qué? Porque las fronteras todavía están cerradas, hay pautas de abrirlas, y no podríamos estar teniendo este intercambio de ideas. Y de eso voy a hablar. Y me parece un poco raro decirles a ustedes que voy a hablar de todas las cosas que pasan en las audiencias, en las empresas, perdón, de todos los temas que traen las nuevas tecnologías, y sin embargo comenzar hablando de algo que pasaba hace 10.000 años atrás. Alvin Toffler es un autor que allá por 1980 vio cómo venían los cambios en la sociedad y sacó esos libros, sacó varios libros, La Ola del Futuro, pero sacó uno que se llamó La Tercera Ola. Y él dividía los grandes hitos de la humanidad en olas. Y la primera ola ocurrió hace 10.000 años, se piensa que en Oriente Medio, en la época del Mesolítico, que fue el primer gran cambio de la humanidad. Y el primer gran cambio de la humanidad fue pasar de ser los habitantes, o mejor dicho, las personas que vivían en ese tiempo nómades, a transformarse en sedentarios, lo que llegó como consecuencia, un tiempo después, a la conformación de la primera ciudad, que se cree que fue Jericó, allá por 9.500
antes de Cristo. Y sí, ese fue el primer gran cambio. Dicho sea de paso, una anécdota que hablábamos con Fernando Vargas, con mi otro colega que dábamos clase el otro día, dimos el examen en la Universidad de Montevideo, y uno a veces se maravilla con la imaginación de los alumnos, porque cuando dimos este tema, que es la sociedad de la información, que es la primera parte de lo que vamos a charlar hoy, dijimos esas etapas, y el cambio de nómade a sedentario dijo que en esa época lo que había pasado es que la gente había dejado de cazar para empezar a criar animales. O sea, él pensó que el sedentarismo era criar mascotas, una cosa así. Pero realmente yo le dije a mi socio, no sé si ponerle mala nota o darle una buena nota por la imaginación. De cualquier forma, ese fue el primer gran cambio. El cambio de la humanidad que generó que ya no eran tribus que iban caminando, personas que iban moviéndose como podían, cazando, viviendo de la caza y la pesca, sino el cambio al sedentarismo. La segunda ola, que hablaba Toffler, ocurre ya mucho más acá en el tiempo. Es la revolución industrial que ocurre allá en Inglaterra en la segunda parte del siglo XVIII. ¿Y cuál fue el gran cambio? Bueno, no hace falta que lo diga, no quiero ser redundante. El cambio de la actividad manual, de la actividad artesanal, a la actividad en serie en las empresas. Y ese fue para Toffler, el segundo gran cambio de la humanidad, la segunda ola de cambios. La tercera es la que estamos viviendo, y ahí entramos en el tema de hoy, que arranca ya por el año 60. Y hay que darle los méritos a Toffler, porque Toffler escribe este libro en el año 1980. En 1980 todavía no existía Internet, mejor dicho, existía ARPANET, que era el antecedente, que era esa red que había generado el ejército norteamericano para comunicaciones militares, que después pasa a las universidades y se libera, pero ya en la década, fines de los 80, comienzos de los 90. Ya lo vio esto Toffler. Y es cierto que también ya otros autores en la década de 60 hablaban de esa tercera ola que decía Toffler, que dijo Toffler después, pero la denominaban sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Y ahí es donde está esa placa, gracias Darío, estuviste más rápido que yo, que es la primera ola, la revolución de la agricultura, la segunda ola, la revolución industrial, y la tercera, la revolución de la información. Eso no hay vuelta atrás. Nadie sabe qué va a ser la cuarta ola, pero cuando Bill Gates, a comienzos de los 90, dijo que iba a haber un momento en que todos íbamos a hacer nuestros trabajos desde nuestra casa frente a un monitor, pensamos que era, alardeaba, estaba dándose manija a su propia empresa, pero realmente tuvo razón. La información pasó a ser el ítem fundamental. Así como en la agricultura pasó a ser el sedentarismo y la agricultura el punto general de generar riqueza, después pasó la industria, la industria en serie, a ser en el siglo XVIII el punto de generar riqueza. A partir de la década del 80, fines del 80 y los 90, y rápidamente, como es todo, ya les dije esto que nos pasó ahora con la pandemia y con lo que son todos los trabajos virtuales, pasa a ser la información. Cuando hablo de información, lo quiero decir en sentido amplio. Hay algunos autores que son un poco más optimistas que yo, que dicen que es la sociedad del conocimiento. Yo siempre hago esa diferencia en tres cosas. En dato, que es otra información, el presidente Daniel mencionaba lo que es el fenómeno de la Big Data que se ha dado en los últimos años, la generación el tratado de datos a través de los propios datos, en grandes volúmenes a través de algoritmos. Dato, información y conocimiento. Y son tres cosas netamente diferenciadas. El dato es el punto mínimo, la unidad básica, lo que tenemos. Por ejemplo, yo digo 1693945 y ustedes no tienen por qué saber qué es, pero es un dato, es mi número de cédula de identidad uruguaya. Ahora, si yo lo complemento con mi nombre, con mi estado civil, con mi edad, con mi domicilio, con mi profesión, ya pasa a ser información. Y eso es lo que tenemos hoy, una vorágine de datos que se transforman en información, que no deja de ser datos organizados, y que terminan, depende de quién lo use, y por eso yo no soy tan optimista, en el conocimiento. La posibilidad que tenemos hoy de adquirir nuevos conocimientos es realmente, ya no sé qué patrón medir para la velocidad. Eso no quiere decir que eso se utilice. Tenemos toda la información que podemos disponer en este momento, en las redes, en Internet, en donde nosotros queramos. Ahora, cómo utilicemos esa información para nuestro conocimiento va a depender de la evolución de cada una. Por eso a mí me gusta hacer esa diferencia. Y en esta sociedad que estamos viviendo en la información, y ahí entramos en otros temas que Daniel mencionó, hay un punto que es fundamental, que es, te voy a pedir la próxima placa, Darío, que es fundamental
¿Qué es esto? La información. Y ahí se generan nuevos derechos, o mejor dicho, se liman, se arreglan, se adaptan derechos. Y el derecho fundamental es el de la información. Tenemos 3 derechos de la información, que es el derecho a la información, que es claramente quizás el más importante, porque es el derecho que tenemos todos de recibir información, pero también de dar información. Y eso es claramente, si ustedes son usuarios de Twitter, si ustedes son usuarios de Facebook, si ustedes son usuarios de cualquier Instagram, de cualquier red social o LinkedIn, saben que nosotros también somos generadores de información. Twitter, yo no estoy diciendo, antes que alguien me ponga cara fea, que sea bueno o malo. Tampoco voy a ir a lo de Humberto Eco, de que las redes sociales generaron una caterva no voy a decir la palabra que dijo, de personas no capacitadas para hacerlo. Pero lo cierto es que este es el tiempo que vivimos. Vamos a no tratar de no hacer juicios de valor, sino de entenderlo para ver cómo nos movemos en el mismo. Y nosotros también somos unos factores de dar información. Nosotros cada vez que ponemos una nota en Facebook, yo por ejemplo que puse en LinkedIn esta charla que iba a dar, todo eso estoy generando información y tengo derecho a hacerlo. Es un derecho fundamental que se refiere a la libertad de expresión, que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero también tengo derecho a brindar y a recibir, ¿tá? Como una sociedad libre que yo tengo derecho a acceder a la información que yo quiero. Por supuesto, en algunas informaciones, por ejemplo, si hay una información que incita al odio de razas o lo que sea, por supuesto que esa tiene que ser regulada por la ley. Pero es fundamental entender que ese bien, la información, que pasa a ser un bien de poder y que pasa a ser el primer bien importante para las empresas, y ahora vamos a llegar a ese punto, es un derecho fundamental. Después está el derecho de la información, que es tan importante este fenómeno que el derecho mismo ha generado una rama que estudia el fenómeno de la información. Y finalmente, el derecho sobre la información, que es otro tema que vamos a ver cómo no da los tiempos para hablar. ¿Qué es el derecho sobre la información? El derecho de autor que se tiene sobre la información que se genera. Es decir, no sé si ustedes están al tanto, uno de los últimos grandes problemas que ha habido en este mundo virtual y en este mundo de batallas legales que se dan, fue de los diarios y los medios de prensa europeos contra Google y otros portales. ¿Por qué? Porque dijeron, ustedes repiten noticias nuestras, ustedes tienen que pagar por eso, porque hay un derecho sobre esa información que nos pertenece. Y ahí entramos en el siguiente tema, que es las tensiones que se están generando y que se van desde el mundo global, desde todos, cada uno de los ciudadanos, hasta las empresas. Siguiente placa, por favor. Ahí va, muy bien. Y las tensiones, la verdad que Ariel anda más rápido que yo, las tensiones que se generan en esta sociedad, y son tensiones claras, con derechos, y ahí es el gran problema, que también son fundamentales. Entonces, ustedes imaginen que estas tensiones que se dan en el mundo, también se dan en el ámbito laboral, de la empresa, de la facultad, de donde sea. ¿Y qué son? Y tenemos el derecho a la intimidad de cada una de las personas. Entonces, ¿cómo atamos esas dos moscas por el rabo? ¿Cómo estamos diciendo que yo tengo un derecho a mi intimidad cuando todo lo que yo hago aparece en la red? Cuando cualquiera me puede filmar en una camarita, pongámosle que yo tengo una discusión en la calle, me pongo a pelear con otra persona, alguien me filma y aparece, al otro día estoy en YouTube, estoy en cualquier red, en Facebook, en Instagram, en lo que sea. ¿Tienen derecho a hacer eso con mi intimidad? Claro, me puede decir, bueno, pero no era tan íntimo si sos tan nabo de bajarte de un auto y pelearte con alguien en un lugar público. Bueno, es una actividad mía, puedo decir, y si eso hubiera sido en mi casa, y está la ventana abierta y yo estoy discutiendo con un amigo, nos tomamos a golpe de puño y alguien me filma desde la calle, ¿ahí hay violación o no? ¿Es posible o no? Todo es posible. Ustedes saben que en esta sociedad de la información, en esta sociedad del espectáculo, como por ejemplo dice Mario Vargas Llosa, todo es mediático, todo sale enseguida. ¿Tenemos forma de protegerlo? Yo voy a hablar del Uruguay, aunque sé que las normas del Uruguay se repiten en muchos lados del mundo, no porque sean originales, sino porque también Uruguay la ha tomado a otro lado del mundo. Hay una serie de normas que intentan, en esta vorágine de entender la falta de intimidad, de protegerla. Por ejemplo, nosotros tenemos desde hace tiempo la ley 18.331, que es la ley de datos personales. ¿A qué refiere esa ley de datos personales? A la prohibición, o mejor dicho, no la prohibición, las exigencias que se implican, por ejemplo, para Daniel Coronel, si Daniel Coronel quiere hacer una base de datos con todos sus clientes, por ejemplo. Entonces, para hacer una base de datos,
Va a tener, en el Uruguay estoy diciendo, Paraguay, sé que hasta el 2019 todavía no tenía ley de datos personales, la estaban en ese momento negociando. Yo tuve algún intercambio después con algún colega ahí de Paraguay que me decía que estaba en vías de aprobación. Y entonces, ¿qué pasa? Daniel tiene que inscribir esa base de datos y tiene que demostrar que, por ejemplo, los datos que están ahí, la gente lo autorizó, hay consentimiento informado, hay un principio de legalidad, hay un principio de finalidad. Daniel, por ejemplo, puede tener mis datos como cliente de él o como lo que sea, conferencista, como quieran ponerle, pero no tiene que saber cuál es mi orientación sexual en su base de datos, o no tiene que poner, yo qué sé, cuál es mi preferencia política. Esos son datos sensibles, y especialmente las leyes uruguayas y mundiales y los tratados internacionales protegen esos datos sensibles. Nadie puede venir a preguntarme a mí, por ejemplo, pongamos que Daniel mañana me quiere llevar a Paraguay y ser su mano derecha y ponerme a trabajar, bueno, pero vos ¿a quién votaste en las últimas elecciones? O me puede decir a mí, bueno, pero vos, tu orientación sexual, ¿cuál es? O vos sos católico, sos judío, sos protestante. Nadie me puede preguntar eso. ¿Por qué? Porque ese es el ámbito íntimo. Y ese ámbito íntimo, la ley, y no solo la ley, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también es ley en Uruguay y en casi todo el mundo, lo protege. Y esas tensiones se han dado siempre. Nosotros en clase siempre ponemos el mismo ejemplo, porque es paradigmático, y porque ya tiene unos cuantos años. Hace poco se cumplió un nuevo perdón, aniversario. La muerte de Lady Diana Spencer en París es un caso típico del enfrentamiento y de las tensiones de los derechos entre una persona famosa y la prensa. Notoriamente, ¿se recuerdan cómo fue el caso? Lady Di estaba en un hotel con Dadi Al-Fayed, que era su prometido en ese momento, hijo de una persona muy importante a nivel árabe, y la prensa estaba desesperada, los paparazzi, por sacarle fotos. ¿Por qué? Y bueno, los paparazzi, ¿por qué sacaban fotos? Parece de perogrullo, porque alguien se las compraba. ¿Y por qué alguien se las compraba? Porque había gente que estaba interesada en la noticia. Ven cómo es un círculo, ¿no? Todo el mundo tiene una excusa, todo el mundo va a decir, yo la estoy esperando para sacar una foto cuando baje del hotel, lugar público. ¿Por qué? Y porque es interesante, porque la gente le interesa, y porque alguien me lo paga. Y el diario dice, ¿y por qué lo pago? Y porque paso a vender, en lugar de vender 10.000 ejemplares, paso a vender 100.000. Ustedes saben cómo terminó el tema, una persecución en un túnel, un accidente, el fallecimiento de Lady Diana Spencer, fotos en el momento de la agonía de ella, y ahí entramos en otro tema, que es el derecho sobre la propia imagen, que generó toda una consternación mundial y un juicio que fue también un leading case. Entonces, tenemos derecho a autor, tenemos derecho a la imagen, tenemos derechos personales, tenemos derechos laborales. Y aquí quiero entrar ya en el tema. Daniel hablaba de una serie de temas y de tensiones y de problemas que tenemos que resolver. Yo no voy a dar ninguna solución mágica, además sería un atrevido porque otras cosas no ejerzo en Paraguay. Pero acá en Uruguay, cada vez que asesoramos a alguna empresa, sobre todo de nuevas tecnologías, ya lo saben. Lo más importante de todo es los contratos de trabajo. Y ahí, en esos contratos de trabajo, es donde se juega el partido. ¿Qué el empleado autorizó al empleador a hacer? Dame la próxima placa, por favor, Darío. ¿Por qué es esto? Porque esa persona, por ejemplo, y voy a entrar un minuto en esto, que es un tema que a mí me apasiona, y yo les quiero pedir un favor. Ustedes, cuando escuchen esto, y piensen, por ejemplo, pero eso no pasa ahora, piensen que la mayoría de las cosas que están pasando ahora no pasaban hace 10 años, y mucho menos hace 20. Por ejemplo, a nadie se le ocurría reclamar autoría sobre un trabajo que había hecho en relación de dependencia. Es decir, yo trabajo en una empresa, pongámosle, de informática, y si yo hago un programa, lo estoy haciendo, estoy cediendo mi derecho de autor porque me están pagando para eso, sino para qué me pagan. Ahora, si yo, por ejemplo, escribo un libro sobre el trabajo que estoy haciendo, ahí ya es más discutible. Porque Daniel, que me contrató para hacer programas, para picar código, como dicen los informáticos, o para escribir un libro. Es cierto, el libro yo lo escribí sobre mi trabajo, pero yo no cedí los derechos del libro. Esto es muy importante porque a nivel mundial, y ahí nos rige el Código de Berna de 1890 y pico, y todos, la ley de Berna, perdón, de derecho de autor, y todas las leyes que han venido en todos los países, nuestra ley de 1939, pero ha tenido varios cambios, requieren que las sesiones de derecho de autor sean
a texto expreso, que sean con firma del interesado o de quien cede, y de interpretación restrictiva. Entonces, Daniel me contrató a mí para hacer códigos y para hacer programas en una empresa de informática que él tiene. Bárbaro. Evidentemente, todo lo que yo hago es una obra, o sea, que está protegida por el derecho de autor. En Uruguay el software es una obra que está protegida por el derecho de autor, pero yo no le puedo decir mañana, no, Daniel, mira, ese programa es mío, no es tuyo. Pero si yo te pagué todos los meses un sueldo para que vos lo hicieras. Eso es claro que hay una cesión. Igual es conveniente que lo coloque en el contrato de trabajo. Ahora, como yo después digo ejemplo, si durante mi trabajo yo escribo un libro sobre el trabajo que estoy haciendo, Daniel va a decir, no, mirá, ese trabajo lo hiciste con nosotros, ese libro es de Terare. Y voy a decir, no, ese libro lo hice fuera del horario de trabajo y lo hice sobre el trabajo, pero no integró lo que yo te cedí. Ahí vamos al primer punto. El tema del derecho de autor es un tema fundamental y por más que se diga, ahora no pasa nada, yo siempre digo que el derecho de autor se basa en la tolerancia. En el Uruguay tampoco se hacía nada durante mucho tiempo, ni con el derecho a autor, ni con el derecho a la imagen. Y voy a un ejemplo claro, que fue un caso paradigmático. Allá por la década del 60 hubo un accidente muy grave en Uruguay, en UTE es la empresa de energía, donde 3 obreros de UTE recibieron una descarga eléctrica muy fuerte. 2 fallecieron, 1 se salvó. Pongamos que el que se salvó se llamara Rodríguez, no recuerdo el apellido. Tenemos una empresa, en esa época era también, una época Uruguay era todo estatal, que era de goma, de caucho, de elementos de caucho que se vendía, de gomas de auto, pero también de championes o zapatillas deportivas, que se llamaba FUNSA. FUNSA toma el hecho y dice, hubo un lamentable accidente en la planta de UTE donde fallecieron fulano y mengano. Rodríguez se salvó. ¿Saben por qué se salvó? Porque usaba zapatillas FUNSA, con suela de goma. ¿Ustedes entienden la gravedad del tema? Imaginen ustedes cómo quedó la familia de las personas fallecidas, de que Rodríguez no solo tuvo suerte y se salvó, sino que estaba haciendo dinero con eso. Estaba haciendo una publicidad de una tragedia diciendo que se había salvado porque usó zapatillas de goma FUNSA. 2 detalles más para hacerlo más tragicómico el hecho. Nunca se le pidió autorización a Rodríguez para hacer esa publicidad por parte de FUNSA. Y aparte, comenta la mala lengua que tampoco utilizaba zapatillas FUNSA, lo cual es totalmente anecdótico. Eso generó un largo juicio. ¿Por qué? Porque Rodríguez reclamó a FUNSA por daño moral, que es el daño no físico, pero que nos ocasiona un gran pesar, un gran dolor espiritual. Imagínense, este tipo pasó a ser un chanta despreciado por todos sus compañeros y por la gente en general. Un tipo que medró, que sacó provecho económico por la muerte de sus amigos. Lo que es peor es que no le habían pagado un peso. FUNSA lo utilizó como oportunistamente y de pésimo gusto para promocionar las zapatillas de goma. Eso que parece aberrante, en aquella época nadie lo hacía. ¿Y quién va a reclamar? Nadie todavía había desarrollado lo que es el derecho a la propia imagen, lo que es el derecho al honor de la persona, acá claramente afectado, a su reputación. Y miren lo que es las cosas. Se hizo un largo juicio, finalmente la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a Rodríguez, pero en aquella época, y por eso el derecho siempre evoluciona y hay que estar atento, no se consideraba que el daño moral se pudiera resarcir en dinero. Hoy en día nadie discute que, por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, que tiene la culpa otra persona y fallece un familiar mío, yo no tengo que demostrar que estoy herido, que estoy mal porque falleció mi hijo, mi hija, mi padre, mi mujer. Se alcanza con el hecho para demostrar que yo tengo un dolor, y ese dolor se resarce, siempre con comillas, porque eso es imposible de resarcir, pero el derecho lo resarce a través de una compensación económica. Pero en esa época no existía. Hubo un largo juicio de 10 años, al final dijeron, señor, tiene razón, fue un desastre lo que hizo FUNSA, lo lamento mucho, no le dieron un peso. Eso que no pasaba, hoy a nadie se le ocurre eso, porque el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental, pero también que es pasible de explotación. A ver, los derechos que yo estoy mencionando, el honor, la reputación, la intimidad, son todos derechos inherentes a la persona humana. Hay que protegerlos y deben ser protegidos so pena de que haya un juicio después. El derecho a la imagen
es un derecho un poco diferente, porque es un derecho mío, fundamental, personalísimo, pero que yo también lo puedo explotar económicamente. Es decir, por supuesto, si el hecho no hubiera sido tan lamentable, uno podría haber dicho, y no hubiera habido muertos, ofrecer la funza. Bueno, yo me ofrezco para que me tomen una foto con la zapatilla funza y digan que yo no me morí gracias a la zapatilla funza. Eso es válido, no lo otro, el otro disparate de 2 personas que habían fallecido. Y nadie me puede decir que no. Pero tiene que tener el que va a utilizar mi imagen la autorización expresa de que la puedo utilizar. ¿Y eso cómo lo enrabo con la empresa? Bueno, yo calculo que si ustedes están relacionados con empresas o regentean empresas, en casi todas hay cámaras de seguridad. Y las cámaras de seguridad toman la imagen de las personas. Porque una cosa que hay que entender es que lo que le importa al derecho no es esto que usted, mejor dicho, acá sí le hice una pregunta este año, no lo voy a hacer de vuelta porque les armé un lío en el CLAE. Yo le decía, si estuviéramos charlando acá, ahí, mejor dicho, en Ciudad del Este, y yo estuviera todo presencial, lo que ustedes están viendo, para el derecho, esto es complicado, no es mi imagen, soy yo. Porque para el derecho la imagen es cuando se levanta mi apariencia física en un soporte. O sea que esto sí es imagen. Por eso ustedes habrán visto que ahí arriba, muy sabiamente lo hace Zoom, me preguntó si yo permitía que se filmara esta reunión. Y decía, si usted continúa en la reunión, es que dio autorización. Ahí tiene un ejemplo claro del derecho de imagen. Yo, al seguir en la reunión, estoy dando una autorización a que se filme esto, a que se guarde. Y eso, que antes nadie lo hacía, ha generado un montón de problemas. En el Uruguay particularmente, yo también tengo el defecto de ser futbolero, hay un enorme conflicto hace tiempo entre los jugadores de fútbol, la mutual de jugadores de fútbol, y la empresa que tiene los derechos de la televisación de los partidos, porque los jugadores de fútbol dicen que a ellos no les pagaron por su derecho de imagen, aparte de estar en los cuadros. Y ahí es un tema que es demasiado específico, pero que lo estudiamos con el doctor Lamas, cuando hicimos un trabajo para una revista que nos pidió. Es muy complejo, porque ustedes no saben lo que son, por ejemplo, los contratos. Bueno, ayer vimos todo lo que fue el lío de la contratación de Messi en el Paris Saint-Germain. Ustedes no se imaginan lo que es el contrato que va a firmar Messi en el Paris Saint-Germain. Imaginen nosotros, bueno, Daniel, somos uruguayos más viejos, pero las guías telefónicas nuestras eran de este porte. Bueno, ríanse de eso, esos son los contratos, donde el jugador se obliga a todo, entre otras cosas, porque si no, a mí me llamaba la atención, cómo Messi, que tiene contrato, vamos a decir cualquier marca, con Adidas, después llega a la sala de prensa de una conferencia de prensa de Barcelona hasta hace poco y llevaba una remera Nike. Claramente porque eso se llama el derecho de arena, que es también lo que firmó, que él no puede ir con cualquier vestimenta cuando esté representando al Barcelona Fútbol Club o ahora el Paris Saint-Germain. Hay toda una obligación y una cesión de derechos de imagen. Y ahí se dan cuenta lo que es la diferencia. ¿Por qué yo decía que se puede explotar económicamente? Y claramente, yo no puedo explotar económicamente mi intimidad, porque si la exploto, ya deja de ser intimidad. Si yo le vendo mis memorias a Daniel para que la publique por Terare, y yo le cuento todos los detalles escabrosos de mi vida, que no hay tantos, Daniel, por supuesto, cuando lo escriba deja de ser íntimo, porque yo lo autoricé. Ahora, el derecho de imagen significa que yo puedo explotar mi imagen. Entonces, cuando se va a reflejar la imagen, cuando se va a poner en algún soporte, filmación, puede, hasta un cuadro, foto, video, hay que tener una autorización por parte de quien va a ser filmado. Y eso también corre para las empresas. Si yo tengo cámara de seguridad, y nadie dice que no las tengan que tener, tendría que estar en el contrato de trabajo en algún lado, decir que el trabajador va a ser filmado por motivo de seguridad y que él cede, o mejor dicho, permite que sea ser filmado. Por supuesto, también va a quedar aclarado cuánto tiempo va a durar esa filmación. ¿Cuánto tiempo se va a tener? ¿Con qué fines? Porque si yo mañana, Daniel me está filmando en Terare, que yo estoy trabajando en la empresa, y después mañana sale una publicidad de Terare y aparezco yo trabajando en la empresa, y yo no di autorización para eso, Daniel se va a comer un juicio. Quizás me eche como empleado, pero capaz que le hago más plata haciéndole un juicio después por haber utilizado mi imagen sin autorización. Y esto que les estoy diciendo entra en esta definición que siempre mi amigo Vargas me dijo, hablar de ese tema que es importante, no me copo con los otros, con el derecho de autor y no caigo tanto en lo práctico, que son, esto lo dicen ustedes más que yo, los bienes de cada empresa. Porque tenemos los bienes tangibles,
financieros y físicos, los intangibles, tecnológico, reputación y recursos humanos. Dentro de los intangibles, vamos primero por los tangibles, y yo lo viví esto. Nosotros desde el año 1999 tuvimos una precisión bárbara para arrancar una empresa tecnológica justo un año antes de que se vino la debacle en Uruguay, pero lo hicimos. Generamos una empresa que se llamó, y se llama, por suerte, pese a las tormentas, el Derecho Digital. El Derecho Digital es un sitio de internet que tiene bases de datos para abogados, jurisprudencia, legislación y doctrina, a tiempo real, actualizadas las normas, uno entra y sabe qué es la ley del año 80, todo lo que pasó hasta el momento, sabe las sentencias que hay sobre ese punto. Y cuando fuimos a buscar elementos financieros para poder hacerla, cada vez que íbamos con el queridísimo doctor Fernando Nin, que lamentablemente nos dejó muy temprano, a reunirnos con los bancos nacionales e internacionales, a pedir préstamos, algo que no es nada poco común, nos preguntaban, bueno, ¿y qué bienes tienen para garantizar esto? Y nosotros le decíamos, no, miren, tenemos un trabajo de tantas personas y un elemento informático importante de última tecnología y la base de datos, y decía, ¿y casas tienen? ¿Y tienen algo para poner en garantía? ¿Casas, acciones o algo? Y nosotros le volvíamos a hablar eso. Y un día, creo que fue en el Banco República, hubo uno que me dijo una frase que fue brillante, porque cuando íbamos a seguir el tema hablando del famoso garage de Steve Jobs, que fue donde originó Apple, que ahora vamos a hablar cuáles son las empresas más poderosas del mundo hoy en día, y yo insinué, bueno, Apple empezó en un garage, él me dijo, ¿vos sabés la cantidad de garages que se fundieron al lado de Apple? Y tenía razón. Que Apple haya encontrado un camino increíble, no quiere decir que a todos les haya ido igual. Entonces, en ese momento, año 99 y 2000, nos pedían bienes físicos. Hoy ya la cosa cambió. Porque en esos tangibles que dijimos, que pueden ser los bienes que pueden tener de fábrica, todo lo que es duro, digamos, los hardware, pero no solo hardware, sino bienes muebles, bienes inmuebles, las empresas más importantes del mundo prácticamente no tienen. Y ahora vamos a verlo eso después. Entonces, entre los tangibles e intangibles, los externos son muy importantes, porque tenemos las marcas, que no es un bien tangible, pero vaya si son importantes. Yo diría que son quizás uno de los puntos más importantes de una empresa. Por algo Google es Google, por algo Apple es Apple, por algo Facebook es Facebook. Las patentes, en el caso que haya invenciones, el prestigio, las internas, la información que se tiene dentro de la empresa. Y ese es otro gran problema que tenemos y que es fundamental. Así como yo le dije los contratos de trabajo cada vez más minuciosos, el otro día yo hice un contrato en una película, de hecho, como le dije, como dijo Daniel, asesoro a varias empresas audiovisuales, y del sindicato de actores me dijeron, pero ¿cómo una cláusula de confidencialidad tan exhaustiva? Y yo lo que le aclaré fue, ¿sabe lo que pasa? Este estudio, esta película que está haciendo, se la va a vender a uno de los estudios major, a uno de los estudios más importantes del mundo. Y ellos le van a pedir todo eso. Entonces, lamentablemente, si los actores quieren actuar en esta película, que posiblemente vaya al estudio tal o cual, que termine en Netflix o que termine en Amazon, o en la sala cinematográfica de todo el mundo, y va a tener que firmar este acuerdo de confidencialidad. Y el acuerdo de confidencialidad son cada vez más importantes. Si tuviera acá mi amigo, como ya lo mencioné varias veces, el doctor Vargas, me mostraría a él que trabaja con alta tecnología y con empresas de alta tecnología. ¿Cuál es el capital más importante de una empresa de software, una empresa de innovación tecnológica? Las computadoras no, salen 3 pesos. En las oficinas que tienen menos, alquilan en cualquier lado. Es la información que tiene. ¿Y quién tiene información usualmente? Los empleados. Entonces, ¿qué pasa si a mí se me va un empleado mañana y se me va con la competencia? Y se me lleva toda la innovación que yo hice en el trabajo. Nuevamente, segundo aviso. Primero, contrato de trabajo con las condiciones y concesiones, todas las que tengan que existir para evitarnos dolor de cabeza, que nunca van a evitarse del todo, pero al menos lo menos posible. La segunda cosa, contratos de confidencialidad, o acuerdos, mejor dicho, de confidencialidad, que serán exhaustivos, pero que a mí me cubren que si la persona sabe que si saca información se va a comer un juicio que quizás le sea un problema muy grande en su vida, también detiende eso. Porque como dice la placa, los empleados tienen derechos y obligaciones. Y los empleados y los derechos y las obligaciones son los derechos que tienen de proteger desde su imagen, su derecho de autor, su intimidad, todo eso que estamos viendo en esta sociedad de la información, pero también tienen la obligación de ser leal, de no robar información, de no pasar información a la competencia, y todo eso pasa. Por eso, ya le digo,
por ejemplo, en las empresas audiovisuales, cada persona que interviene, desde el que hace el guión hasta el que hace asistente de fotografía, lo que sea, tienen que firmar unos acuerdos de confidencialidad muy importantes. Ustedes me dirán, pero se está contradiciendo, porque de entrada dijo que en este momento es imposible casi poner un cerco alrededor de la información, y después digo esto. Bueno, nadie, como yo le digo siempre, cada vez que nos llega a los abogados la pregunta clásica, que es, yo haciendo esto me aseguro que no me van a hacer un juicio, y ahí uno tendría que ser o un chanta nosotros le decimos al que dice cosas que no se pueden hacer, o decir la verdad. Y la verdad, si soy chanta, le digo, quédate tranquilo, con esto no te van a hacer ningún juicio. Eso es un chanta. Si yo le digo, con esto te prevés las posibilidades que te hagan un juicio, pero yo no te puedo asegurar que no recibas un juicio, porque he visto cada cosa en 35 años de ejercicio de la profesión, como por ejemplo, en un juicio que me reclamaron derecho de imagen de un galpón, o sea, alguien que sacó una foto para un libro de una carretera y se veía un galpón de un campo de perfil, y el propietario del galpón reclamó por derecho de imagen e intimidad del galpón. Entonces, ¿yo qué le hubiera dicho a la persona que sacó la foto? Sacá la foto tranquilo, no pasa nada. Y después hubo un juicio, que dicho sea de paso lo transamos, porque había otro problema, y las transacciones a veces son para sacarse juicio de encima, y para sacarse problemas, no porque se tenga. Ese es otro problema que tenemos a veces con los clientes. Cuando yo le digo a Daniel, hay que transar, no, si tengo razón, sí, pero te vas a comer un juicio, nunca se sabe qué va a resolver el juez, y acá con 3 pesos lo puede solucionar. Que eso fue lo que pasó. Bueno, aunque me miraba el editor y me decía, ¿en serio voy a transar por el derecho de imagen y por la intimidad de un galpón? Y también era porque había mostrado unas uvas y decía que había el derecho de autor del enólogo. Por eso le digo, la imaginación de la gente y de algunos colegas es inusitada. Pero bueno, volviendo al tema en sí, los empleados tienen sus derechos, tienen sus obligaciones y hay conflictos. Entonces, yo les quiero aclarar algo, yo no ejerzo en Paraguay todavía, salvo que Daniel me contrate y me lleve para allá, no ejerzo en Paraguay, aparte la abogacía está circundada, primero que yo estoy más cercano a jubilarme que a seguir trabajando, pero aparte la abogacía usualmente se puede ejercer en un determinado país. O sea, no estoy haciendo propaganda para mí, sí para mis colegas. El asesoramiento de un abogado que entienda de estos temas es fundamental para ahorrarse dolores de cabeza. Acá no estoy siendo original, es lo que nos dicen los médicos, lo que nos dicen los odontólogos. Cuando vamos ya, cuando tenemos un dolor, y nos dice el odontólogo, ¿por qué no venís cada 6 meses? Te sacabas este problema, no tenías problema. Bueno, acá el abogado es lo mismo. El abogado, el escribano, el contador, son personas para asesorar antes que ocurran los problemas. Y no llamarlo como a los bomberos cuando ya tenemos un juicio de $500.000 por el derecho de imagen de un galpón. Eso es importante para saber en este tema. Y más en este momento, con las nuevas tecnologías y con todos los posibles conflictos que hay, que muchas veces nosotros no los vemos, no generamos. Ustedes piensan que yo, que me he dedicado hace tiempo al derecho de autor, porque me apasiona, un día iba a tener que dar una clase y discutir si, por ejemplo, un mono tiene derecho de autor sobre una obra. Y ustedes saben que pasó hace unos años que en una revista, no recuerdo si fue National Geographic, se puso en primera plana la foto de un mono de una raza especial, muy huidiza, y que fue tomada por el propio mono la foto. ¿Por qué? Porque esos monos, como ya les digo, no aceptan el contacto con la gente, huyen. Entonces, ¿qué hizo el fotógrafo? Muy inteligente. Puso una serie de selfies, de esos tics para sacar fotos con celular, y las puso todo en el lugar donde usualmente ese mono iba, lo miró de lejos, hasta que el mono, curioso como todo animal, empezó a tocar, tocó varias veces los botones y sacó varias fotos. Esa foto ganó un premio, fue una foto totalmente famosa en todo el mundo, hasta que un día el fotógrafo dijo, pero ¿cómo? La está reproduciendo todo el mundo y a mí no me pagan nada. Nosotros tenemos un dicho acá muy gracioso que es, todos toman naranja y el pobre naranjo nada. Es decir, todos utilizan esta foto para promocionar publicidad, para lo que sea, del mono, y yo que la hice, no saco nada. Y un juez le dijo, ¿cómo que la hizo usted? Si la foto la sacó un mono. Pero el mono no puede tener derechos de autor. Los derechos de autor son nada más que para personas físicas, seres humanos. Y bueno, ¿y quién sacó la foto? Y ahí quién saltó, la sociedad protectora de la raza de este mono, diciendo, esa foto corresponde a la sociedad protectora de la raza. Entonces nadie cobraba nada. Ni el fotógrafo, ni el mono, obviamente, que desapareció nunca, Mobuto se llamaba, que no me acuerdo dónde fue a parar, ni tampoco la sociedad protectora de animales. Finalmente, como le dije de vuelta, y como a veces me costaba hacerlo entender a Daniel, se transó. Y finalmente todos cobraron, el fotógrafo cobró una parte, la Sociedad Protectora de Animales cobró otra, el pobre Mobuto sigue en la selva y sigue siendo un animal muy famoso, pero que no puede tener derecho a autor. Pero también me pueden consultar mañana,
Y si ya estamos llegando, pasame la otra placa, por favor, Darío. Estamos llegando a lo que es la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Si alguien de inteligencia artificial, que se ha podido hacer, se hace un cuadro que copia a otro, que hay plagio del otro. ¿Quién es el responsable de eso? ¿El programa? ¿El programador? ¿El software? ¿El hardware? Y todavía no lo sabemos. Porque se están dando, ya hay inteligencia artificial que pudo escribir una novela de Dostoyevsky con el estilo de García Márquez. Y esa novela se presentó en un concurso y fue preseleccionada. Y entonces, ¿cómo quieren que yo les pueda decir qué puede pasar mañana? A gatas puedo decir lo que puede pasar hoy, en esta sociedad que está cambiando. Entonces, lo principal, y vamos a bajar un poquito más a tierra, es que en estos tangibles financieros y físicos que tienen, en esta, que eso lo saben mucho más ustedes que yo como empresa, tienen que también considerar los intangibles, las marcas, el derecho de autor, todo lo que ustedes pueden, esos bienes a veces son mucho más valiosos que los otros. Y continuando el tema ese, hay algunos otros temas que también tienen que ser muy estrictos o saber cómo se hace. Quizás esta charla fue de 2019, era más álgido el tema. Porque de 2019 a la fecha, increíblemente, los emails ya no tienen la publicidad que tienen antes, o tienen ahora todo es por Facebook, o todo es por Instagram, o todo es por WhatsApp. Pero bueno, lo que voy a decir de esto también pasa al tema WhatsApp. El caso del email, por ejemplo, de la empresa. ¿Qué es? Y acá se dio una gran discusión en el Uruguay. Porque nosotros tenemos una norma constitucional que dice que los papeles particulares, de los particulares, mejor dicho, son inviolables. Es decir, voy a hacer un poco un anacronismo. Si yo llego a una carta a mi empresa, por eso dije que fue anacrónico, que está a nombre de Daniel Coronel, ahora vamos a cambiar papeles, Daniel es empleado y yo soy el patrón, y yo recibo una carta de Daniel Coronel, porque se equivocaron, en lugar de escribirle a Paraguay, me la escriben a la empresa donde él trabaja, parece que ni yo tengo que explicar que yo no puedo abrir esa carta y leer el contenido de la carta. Entonces, atendiendo a lo que es la naturaleza jurídica de los correos electrónicos, que en principio se la asimiló a correspondencia, ¿yo no le puedo revisar el correo electrónico de la empresa a Daniel Coronel en mi trabajo? Yo no puedo, si Daniel Coronel de las 8 horas que trabaja en mi empresa se pasa 6 horas en Facebook o en Instagram, Daniel es más de Instagram que de Facebook, se pasa 6 horas en Instagram, se pasa 1 hora en Twitter, se pasa al mismo tiempo de Instagram en Facebook y no trabaja nada. Yo no puedo entrar en su computadora y ver qué está haciendo. O peor, se pasa mandando información por emails de la empresa y recibiendo información que pueden hasta afectar a la empresa en su email. Yo no se lo puedo revisar. A ver, se lo puedo revisar fácticamente. Todos saben, cualquiera que tenga 3 días de informática, que hay ingenieros de informática que pueden revisar lo que quieran. A mí me pasó un día que estábamos discutiendo acerca de la veracidad de un mail, nunca me olvidé, con Mordecki, el gerente de la IBM, estábamos con el doctor Vargas discutiendo la autenticidad de un mail. Entonces me pregunta y me dice, doctor, ¿cuál es su mail? Yo le doy el mío y le dice a Vargas, ¿cuál es el suyo? Tal. Y seguíamos hablando, y él, como son los informáticos, mientras uno habla, está mandando cosas, está haciendo cosas, y seguíamos hablando. Y de repente me dice, doctor, venga, entre su mail. Y yo entro a mi mail y había recibido un mail de Fernando Vargas que me lo había mandado Mordecki a mi mail a través de él, falsificando las entradas. O sea que cualquier informático puede hacer lo que quiera. Por eso a veces las pruebas de los emails, las pruebas digitales, son complicadas, porque hay gente con la capacidad para falsificar. Yo puedo generar una serie de emails que dice que alguien me las puede decir que le mandé a Daniel cuando en realidad no le mandé nada. Pero más allá de la enfermedad, más allá de lo no concreto, lo cierto es que hay un tema ahí. ¿Qué es el email? Hubo una gran discusión jurídica acá en el Uruguay. Primero se dijo que era correspondencia. Pero después se dijo, no. Es correspondencia cuando es el email personal de uno. Cuando Coronel utiliza el email de Iglesias y Asociados, de la empresa, es una herramienta de trabajo que yo le doy. Así como le doy una máquina de ganchitos, una computadora o lo que sea. Daniel no puede llevarse la computadora de la empresa de escritorio a su casa porque diga, como trabajo yo me lo llevo. El email no es una correspondencia. Finalmente, ahí están las dos posiciones. Y finalmente, lo que realmente ocurre es que un nuevo consejo, que hablen con sus abogados, es
eso acreditarlo en el contrato de trabajo, que es una herramienta de trabajo y que cada tanto puede ser revisada por el empleador a efectos de constatar cuál es la información que se está utilizando. Y que hay la prohibición de utilizar esa herramienta de trabajo, no decir correo, porque ahí caemos en el impedimento constitucional, diciendo que esa herramienta de trabajo puede ser revisada por el empleador cada tanto a efectos de saber si se está utilizando los fines que corresponden. Alguien me podrá decir, si acá estuviera enfrente un laboralista, me decía, no, eso no corre. Las normas de derecho laboral son de interés público y por lo tanto están sobre todo. Después lo discutimos. Pero ojo con eso. No es que yo puedo revisar todo lo de mi empleado porque está en horas de trabajo. Así como no le puedo revisar los bolsillos del saco, salvo que hubiera una presunción y una denuncia penal porque esté robando algo. Yo no lo puedo, si no está especificado en el contrato de trabajo y si no lo autorizó, todos los días cacharlo antes de irse. Bueno, todo eso también integra lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, así como nosotros tuvimos esos problemas fundamentales cuando fuimos a pedir un crédito y nos decían, no me hablen del garage de Steve Jobs, hoy la cosa cambió. Yo no sé si, Darío, ¿estás ahí para seguir con las placas? Avisale a Daniel. Creo que tenés en realidad, Luis Fernando, esa es la última placa, me decía Darío, que después de esa ya no tenés más placas. Tenía otras más, se ve que claro, tenía razón, bueno, no importa. Las otras placas, me hace acordar, ¿sabés por qué? Porque esas creo que fueron las que pudimos pasar la otra vez antes que nos viniera el apagón Okay. La pasada. Pero está. Anecdótico. La segunda placa, la última placa, lo que era medio efectista, era la palabra Google. Y hoy la palabra Google, esa placa, quedó ya anacrónica, porque Google no es la empresa número 1 en el mundo. Ayer estuve revisando las empresas, las 10 empresas más importantes del mundo, siempre se cuela la árabe, la saudí, no sé cuánto, que es de petróleo, pero las otras son siempre de tecnología. Y son esas personas que ya a nadie se le ocurre decir que pongan un bien material, físico, para garantizar algo. ¿Qué es lo que tiene Google? Google tiene buscadores, ahí está. Google tiene buscadores, Google tiene hardware, un hardware normal, y tiene empleados que saben mucho, que son renovados, pero que tienen una forma de trabajar. Entonces, en lo que hablábamos de los tangibles y los intangibles, ¿qué es más importante en Google? Evidentemente lo intangible. No es importante la casa donde está Google, allá en Silicon Valley, no es importante que pusiera toboganes o mesa de ping-pong para los empleados para que trabajaran de la forma que trabajen ellos, sino eso. Un logo, una marca, que aparte esos colores son posteriores, porque Google revolucionó todo al hacer una estética que era sin imágenes. Cuando empezó el tema de Internet, allá por los 90, todos los sitios tenían una gran cantidad de imágenes. Poníamos bienvenido, fotos de la empresa, todo eso, y eso que ocasionaba, con un momento de que había poca memoria y poca rapidez en las comunicaciones, una pesadez impresionante cada vez que presentábamos una imagen. Yo recuerdo los buscadores anteriores, Infosic, Altavista, que yo llegaba, yo trabajaba en ese momento, hicimos las bases de datos del INPO, de lo que es la imprenta y publicaciones oficiales del Estado, que se hicieron unas bases de datos muy importantes, allá por el 95, 96, pero yo llegaba ahí, que era un lugar de avanzada, que ya había internet, que ya había todo eso, ponía Infosic, le daba intro, me iba a buscar un café, me ponía a charlar con la secretaria, regresaba a mi oficina, y cuando llegaba todavía no habían resuelto la primera pantalla. Google se dio cuenta de eso, que hizo pantalla blanca, con las letras Google hasta transparentes, que no genere, porque como dijo muy bien Daniel hoy, en la mejor frase que dijiste hoy en la mañana, que dijiste muchas buenas, lo más importante es el tiempo. Y Google se dio cuenta que el tiempo es el principal factor económico y personal que tenemos. Entonces Google apostó a la rapidez. Nada de cosas lindas en la pantalla de Google. Y esa marca, que después le agregaron colores, consiguió lo que nadie pensó, ser el estándar a partir de comienzos de los 2000 hasta hoy. Ser el estándar de buscadores. Generar una serie de negocios increíble. Pero aparte de generar negocios increíbles, también chocar contra cosas que estuvimos viendo. Por ejemplo, ¿qué les dije al comienzo? El gran problema que está viviendo hoy Google con el tema de las empresas, que ya en Francia creo que fue, les obligan a Google a pagar cada vez que repiten una noticia. Google está desesperado porque uno de los derechos milenarios, que están en crisis,
siempre estuvo en crisis, pero ahora con las nuevas tecnologías lo ponen más, que es el derecho de autor, sea lo más débil posible. ¿Por qué? Porque Google necesita contenidos. Entonces, Google, ¿qué hizo? Por ejemplo, que quiso generar una biblioteca universal hace unos años. Y quiso cambiar el esquema. ¿Cómo es el esquema? Si yo quiero generar una biblioteca universal, tengo que ir a cada autor o a cada editorial que tenga los derechos sobre las obras y decirle, ¿usted autoriza que el libro de Luis Fernando Iglesias esté acá? Si digo sí, estoy. No, Google hizo al revés, dijo, yo voy a poner todos los libros. El que no quiera estar, se baja. Cambió las normas de juego sin ninguna ley que se lo permitiera. Obviamente perdió Google. Pero Google siempre tira en eso. Por eso yo les digo, yo soy muy defensor del derecho de autor, soy abogado de la Cámara del Libro, soy autor, he estudiado este tema, me apasiona. Cuando vean esas especies de Robin Hood, que es cierto, los bienes culturales tienen que tener el mayor acceso libre, o mejor dicho, o amplio para la población, porque también lo requieren los derechos humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero cuando vean gente que defiende a rajatabla que todos los bienes culturales tienen que ser gratis, vean quién nos está sponsorizando. Y posiblemente, por ejemplo, no voy a dar nombres porque tenemos una buena relación, algunos sitios de internet, algunas nuevas medidas por el derecho de autor que quieren que prácticamente el derecho de autor sea la excepción y que todo sea de libre acceso para todos y que un libro que sacó Daniel Coronel mañana se pueda fotocopiar o se pueda escanear sin tener que pagar nada, vayan a la página de sponsor. Google están todos esos. Y Google no es que sea Robin Hood. Google sabe lo que le conviene. También es cierto, que me pueden decir del otro lado, uno no puede pretender con normas del siglo XVIII, como es el derecho de autor tradicional, regentear, mejor dicho, fines del XVIII, comienzo del XIX, regentear lo que es hoy el mundo informático. También le puedo decir, bueno, pero no traten de poner las normas que del siglo XVII, cuando las obras no tenían valor y cualquiera podía utilizar cualquier cosa. En definitiva, y para ir concluyendo, creo que estamos en hora, Daniel, ¿no? Son acá 11 menos 20. Sí, correcto. Está bueno, hacemos un cierre, me parece excelente. Para hacer el cierre les digo, todo lo que yo les dije ahora es provisorio. La charla que yo di en 2019 pues, sobre este mismo tema fue totalmente diferente, porque en 2 años cambió mucho. Por ejemplo, yo estoy acá, ustedes están ahí. Y, por ejemplo, la pandemia hizo que todo aquello que decía que no se podía hacer, se tuviera que hacer. Tercero, todos los cuidados que ustedes tomen en sus empresas, en donde trabajan, de los dos lados, ¿eh? También ustedes cuando dice mañana vienen y me preguntan, pero me utilizaron tal cosa, o tal cuadro que yo había pintado, una persona lo tiró a la basura, puede tirarlo por más que sea el propietario. Todas esas cosas van evolucionando con lo que es la conciencia de la gente con sus derechos. Y sobre todo la conciencia de la gente, que estamos viviendo en una sociedad de la información, que ojalá algún día se termine siendo sociedad del conocimiento, en el cual todo es imparable. Lo que nosotros nos neguemos a aceptar nos va a pasar por arriba. Así como decían las universidades, no podemos hacer clases virtuales, y las estamos haciendo, pasa lo mismo. Entonces, siempre vale la pena tener atención a estos temas, tomar cuidados y maravillarnos. Porque al final de cuentas, estamos en un mundo que nadie puede creer que yo empecé escribiendo en mi querida Remington los primeros escritos judiciales, y que ahora, por supuesto, desde hace muchos años, me entero en un segundo qué está pasando en un expediente mío que está en un juzgado de la ciudad de la costa, por ejemplo. Alguien me hubiera dicho eso y le hubiera dicho, no, se te fue la mano la ciencia ficción. Pero de última, Bill Gates, cuando dijo que íbamos a hacer todo en nuestras casas, tan equivocado no estaba. Muchas gracias por la atención. Bueno, estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran. Te digo que falta, obviamente, el aplauso, porque yo, en lo personal, te aplaudiría, porque cada vez que te escucho, Luis Fernando, es una clase magistral, y le quiero agradecer a las casi 20 personas que estuvieron durante todo el tiempo escuchándote muy atentamente. Fue apasionante, me quedan varias cosas en las cuales voy a intentar hacer un pequeño serie. Vamos a abrir, tenemos un recurso que es el de levantar la mano. Estaría bueno que hay empresarios muy interesantes que hoy están con nosotros, que aprovechen esta oportunidad para que todos ganemos, en el sentido de que las preguntas siempre generan oportunidades de que todos aprendamos. Yo quiero hacer un par de comentarios sobre lo que dijiste que me parecieron increíbles. Primero, todo es negocio, y es un negocio en evolución. Entonces, lo más importante acá es entender cuál es el negocio para generar esa oportunidad. Es decir, alguien vio en algún lado lo que otros no veían, y ahí empezaron las demandas. Por ejemplo, el señor del galpón. ¿Quién hubiera imaginado que al comprar un galpón está comprando una posibilidad de hacer una demanda de repente millonaria porque saliera una foto? Y eso que no hablamos, Luis Fernando, del caso ese tan famoso, donde yo mismo te contraté,
cuando tuvimos en la revista de la línea aérea de bandera, y tenemos a quien fue la gerente de Pluna en su momento en Uruguay, a quien saludo, Gabrielita Villán, que está desde Mar del Plata, cuando tuvimos a esa persona que nos intentó demandar, pues salió en una foto, la recordarás, lo vamos a contar al final como anécdota, jugando al pádel con una chica en las páginas centrales de nuestra edición de verano. Pero primero que nada, hablaste de tirar un cuadro a la basura. Yo me acuerdo que hubo un caso en Uruguay donde Steve Tyler, lo recordarás, Luis Fernando, contá la anécdota rápidamente. Steve Tyler, bueno, ahí hasta se ha dicho después que fue una sabia maniobra de marketing de parte del autor, pero bueno, seamos inocentes y creamos que sea como fue. Steve Tyler, cantante de Aerosmith, estaba cenando en un restaurante de la Ciudad Vieja cuando se vinieron a presentar aquí, aquella famosa vez que el presidente Pepe Mujica le regalaron una guitarra a Pepe Mujica, y cuando salió de cenar, ve en un container, los containers son acá, tenemos esos containers donde se tira la basura, que salía del container una serie de lienzos de cuadros. Él abrió y se dio cuenta que alguien había tirado una serie de cuadros originales. Steve Taylor los miró, eligió 2 o 3 y se los llevó. Esto me da pie para otra cosa. Si fuera el autor el que lo hizo, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero a mí me tocó un caso, por supuesto voy a eliminar todos los nombres, no es un caso imaginario, eliminar todos los nombres por el secreto profesional y porque ya el asunto se saldó nuevamente trazándolo, que una empresa X que había organizado, que tenía una fundación cultural, había organizado un concurso allá por la década del 90, se habían presentado varios artistas plásticos, había ganado uno, habían ganado otro, esos habían sido llevados a una bienal y después quedaron engalanando las paredes de esa fundación. Un día esta persona me consulta, es cliente y amigo aparte, porque alguien le había dicho que en un depósito, en un container, había aparecido muy tirado, muy maltratado su cuadro. Y que estaba en un container que cualquiera lo podía ver, de que la obra de fulano de tal estaba ahí. Y ahí tenemos el enfrentamiento de dos derechos. En Uruguay el derecho de propiedad es muy estricto. El derecho del dominio que uno tiene sobre la cosa le da el derecho hasta de destruirla. Yo me compro una casa, por supuesto, en un campo, yo me compro una casa, si mañana la quiero destruir, digo un campo porque si destruyo mi casa acá voy a molestar a los linderos y voy a tener problemas, pero pongamos un campo, yo compro una casa, tengo el derecho de destruirlo, compro un auto, tengo el derecho de destruirlo. Pero ¿qué pasa con una obra de arte que está protegida por el derecho de autor? Yo decía, cuando se imaginan lo que fue la negociación con la fundación esta, ¿no? Yo le decía, yo puedo agarrar el cuadro de fulano de tal, no destruirlo, pero escribir todas cosas obscenas arriba del cuadro y colgarlo en la parte de afuera de mi casa porque es de mi propiedad. Ahí estoy evidentemente atentando contra el derecho moral del autor, que asegura la integridad de la obra. Y su fama como autor no queda seriamente herida cuando un cuadro está tirado en un container. Y entonces ahí se enfrentan los dos derechos. El derecho del propietario dice, bueno, el cuadro es mío, se deterioró por la humedad, yo lo puedo tirar. Y el derecho del autor. Finalmente, como siempre decimos, y como yo toda la vida he sido transador, transamos. A la fundación no le servía la demanda, evidentemente, y tampoco mi cliente quería meterse en un largo juicio que también ocasionaría que despidieran al empleado que había hecho eso y todo eso, y se llegó a un acuerdo. Pero miren lo complejo que es, porque yo estoy seguro, miren que lo he hablado con miles de colegas, una colega que conoce Daniel Coronel, Marisol Rodríguez, que trabajaba conmigo, que tiene la cabeza de civilista, decía, pero ¿cómo yo no puedo un cuadro en mi casa que agarró humedad y todo, cómo no lo puedo tirar si es mío? Bueno, porque el autor de la obra tiene el derecho moral sobre esa obra y por eso no se permite algunas cosas como la destrucción de la misma. Es lo mismo que yo mañana me compro un libro, yo por ejemplo, mañana, no sé, compro un yogur y del yogur quiero hacer 2 yogures y nadie me va a decir nada, pero yo compro un libro, lo escaneo y lo empiezo a repartir entre mis amigos y estoy violando el derecho de autor, por más que el libro sea mío. Lo de Daniel Coronel que me decía, ya que estamos en el plan de anécdotas, fue una foto que sacaron en lugar público, en una playa, un señor jugando, no la sacaron a él, era la foto de la revista de Pluna, era toda una playa de Punta del Este. No en primer plano, pero sí en un plano que se notaba bastante, había un señor de mediana edad, mucho más joven que yo, en aquella época era nuestra edad, pero no, jugando con una chica mucho más joven al pádel. Ese señor llamó a la revista diciendo que
nadie le había pedido autorización por salir en esa foto. No sabemos si aparte salir en esa foto le ocasionó algún otro tipo de problemas. Eso no lo supimos, pero estaba muy enojado el señor y pedía una suma de dinero. Yo le dije a Daniel, en ese caso, que no. ¿Por qué? Porque primero le abrió una puerta, y segundo, la ley de derecho de autor nuestra, que es donde también se regula el tema de la foto de imagen, los derechos de autor del fotógrafo y de los fotografiados, especifica que si es un lugar público y hay un interés cultural, un interés de información, no hay que pedir autorización. Evidentemente, no fue una foto en primer plano de ese señor con la chica, sino que fue una foto de la playa donde ellos estaban un poquito adelantados de los demás. No iba a tener suerte en un juicio. Bah, digo, no iba a tener porque nunca se sabe con los jueces. No digo que no sepan, digo que siempre es la opinión de un tercero. Pero por eso le digo, miren hasta dónde. Un día que yo di varias charlas en el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, una institución muy, muy importante, y los fotógrafos me decían, pero yo no puedo sacar ninguna foto entonces. No. Hay que tomar, y revuelvo lo mismo, las precauciones del caso. Nadie puede asegurar que por más que se tomen todas las precauciones, mañana nos llama un señor enojado porque alguien vio esa foto y capaz que él le había dicho que estaba en otro lado, y reclamar algo. Eso no lo puedo evitar. Porque capaz que a mí me había dicho, pero vos me dijiste que podías sacar una foto en la playa. Y sí, puede. Pero siempre puede haber alguien que reclame o por derecho de imagen de un galpón o por estar en una playa. En este caso en particular, yo voy a contar el resto de la anécdota muy cortita, en realidad es tragicómica. Lo que sucedió es que en realidad el señor en cuestión, que estaba jugando al pádel, en su casa había cantado Congreso, y su esposa viajó unos días después por la línea aérea, abrió la revista y encontró la foto de su esposo con la chica jugando al pádel en las playas. Lo dejamos ahí. Como verán, ahí no hay derecho que cuente, sino más que el derecho marital, seguramente que él en ese momento no habrá sabido corresponder. Pero bueno, lo del mono. Los hechos íntimos yo me los cuento. Dale. No, está perfecto, está perfecto. Ya pasaron muchos años y en realidad fue una situación tremenda de la que todos aprendimos mucho. Bueno, la foto del mono, súper sonriente, la reconozco, la vi, increíble, no sabía del caso. Cuando yo llegué a Paraguay, mucha gente que trabajaba conmigo me preguntaba si yo estaba neurótico, cómo tomaba tantas medidas. Eso demuestra que la madurez en cuanto a la protección avanza dependiendo del mercado donde vos estés. Los mercados de todas maneras van avanzando y van copiando a otros en relación a lo que son las demandas, las contrademandas y las oportunidades. Lo que yo decía, donde alguien no ve algo, no, ¿quién te va a demandar por esto? No, ¿cómo le vas a firmar a una persona por sacarle una foto, por darle sus derechos? Bueno, es algo que de repente los que hemos trabajado en otros mercados más internacionales sabemos lo que son los peligros de exponerse a este tipo de cosas, y que especialmente a los empresarios yo les digo, ojo, atento, cuidado, esto va a una velocidad muy rápida, lo mejor es prevenirse. Vos, Luis Fernando, sos abogado, vos sabés que echa la ley, echa la trampa. Entonces, bueno, evidentemente en esto lo que conviene siempre es el mejor asesoramiento. Y como la mayoría de nosotros estamos concentrados en hacer negocios o en otro tipo de cosas, lo importante siempre es tener a alguien que esté atento desde todo punto de vista, especialmente con el tema de la firma de los contratos con los empleados y demás, a estos detalles en los que a veces nos parece hasta un poco, como decía yo al principio, hasta neurótico preocuparse tanto, pero donde cada vez es más importante prestarle atención. Te quiero agradecer muchísimo la exposición, le quiero agradecer a las 20 personas que tuvimos. Tengo un comentario en el chat. Muchísimas gracias por la clase excepcional que nos brindaste. Gran conferencia, perdón que debo salir. Ricardo Duarte y Gabrielita Bedillán, que nos dice muy interesante exposición sobre el marco legal en medios electrónicos, a los que estamos enfrentados todo el tiempo para repensar en todos los ámbitos. Fuerte abrazo a la distancia. Vamos a aprovechar para abrir el micrófono para ver si alguna de las personas que tenemos quiere hacer algún comentario. Gloria Sosa, excelente exposición. Gracias, Gloria. Aprovechamos estos minutos porque está bueno, ¿eh? Tenemos un abogado de primera línea, tenemos un abogado con muchísima experiencia, tenemos una persona que es increíble en la manera de exponer, de hablar, por su claridad, por lo que baja a tierra las cuestiones que nos afectan en el día a día. Aprovechemos. ¿Hay alguna pregunta? Perdón, una cosa que me olvidé que es así, siempre me gustan los ejemplos de ayer. En Uruguay en este momento está, puedo decir los nombres porque fue por la prensa, yo tuve una consulta sobre ese tema, pero ya estoy liberado del secreto profesional porque la persona, el fotógrafo, lo inició a través de España. No sé si ustedes conocen a Jorge Drexler, cantante uruguayo que ganó el Oscar por la canción El otro lado del río,
que vive en España, que tiene una carrera muy exitosa. Drexler empieza su carrera en Montevideo, mejor dicho, su salto internacional, una noche en que en un bar muy tradicional, que se llamaba el Lobizón, que Joaquín Sabina, el cantante español, viene a Uruguay a actuar y se encuentran, allá por la década del 80, después de ese concierto en el bar El Lobizón, junto con, entre otros, otro gran cantante uruguayo ya fallecido, Eduardo Arnoyanz, y Drexler, que era un pibito, un pibe muy joven, pero que alguien le había hablado bien de él. Y Drexler... Un mitaí, acá decimos un mitaí. Bueno, perfecto. Todavía no tengo el diccionario bilingüe. Agarra la guitarra y canta un par de temas. Y lo impresiona mucho a Sabina, que en realidad el apellido de Sabina es Martínez, ahora le voy a explicar por qué. Y un fotógrafo, Benítez, Jiménez, perdón, siempre digo Benítez y Jiménez. Jiménez, que supo trabajar en nuestra empresa durante muchos años. Rubén Jiménez, sí, que me hizo la consulta y yo hice algunas gestiones ahí. Le saca una foto que pasó a ser histórica. La noche en que Sabina conoció a Drexler. ¿Por qué histórica? Porque Sabina lo lleva a España, empieza a abrir los conciertos de Sabina, Drexler, y pasa a ser el artista internacional uruguayo a nivel internacional quizás más conocido en el tipo de música que él hace. Esa foto, Jiménez se la regala a Drexler. Hasta ahí venimos bárbaros. No hay ningún conflicto de interés, ¿no? Le regala esa foto. Años después, cuando me consultó Jiménez a mí, que fue hace 3 años más o menos, Drexler saca un disco, una canción que se llama Pongamos que hablo de Martínez, una explicación musical. Hay una canción muy famosa de Sabina que se llama Pongamos que hablo de Madrid. Martínez es el apellido normal el apellido común, mejor dicho, legal, de Sabina. Entonces él hablaba de Martínez, hablando de Sabina y agradeciéndole todo lo que había hecho. En el videoclip se pone la foto de Jiménez. En el disco que sale, que gana un Grammy, la foto de Jiménez transformada en dibujo. Además está decirle que hoy hay un juicio de Jiménez contra Drexler y contra Warner, que era la empresa discográfica, porque utilizó esa foto que él le regaló, nadie discute, con un fin comercial. Y sobre todo, que no respetó su derecho moral, porque transformaron la foto sin su autorización en un dibujo. No sabemos cómo le va a ir, los abogados de Warner son huesos duros de roer, y sobre todo hay un gasto muy importante que parece, el otro día él me decía, esto parece Eric Brockovich, esa película que no tiene dinero para hacer el juicio, entonces tiene que ir a España. Yo le había aconsejado que tratara de llegar a un acuerdo acá en Montevideo, pero bueno, eso ya pasó. Pero él me puede decir, ¿pero cómo? Si él le regaló la foto, ¿por qué no la puede utilizar? Porque no la puede utilizar. Se podrá llegar a un acuerdo después, podrán demostrar ellos que le había dicho que sí, pero si no hay una autorización escrita, específica, del señor Jiménez diciendo pueden utilizar esta foto para un disco y pueden utilizar una foto para un videoclip, están violando su derecho de autor. Y va a ser un juicio muy interesante. Señoras y señores, creo que fue una charla absolutamente espectacular. Les queremos agradecer a todos por el tiempo de haber participado, especialmente a Luis Fernando Iglesias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Le quiero agradecer a Lorena Campos, a Violeta López por su trabajo detrás de cámaras, también a Darío. Desearles una excelente jornada, recordarles que tenemos el día 26 en el Club de Negocios de World Trade Center Ciudad del Este, nuestra primera interacción de socios. Los esperamos, una oportunidad increíble de presentar las empresas y de charlar entre empresarios sobre oportunidades de interconexiones. Luis Fernando, de corazón, tu tiempo valiosísimo, gracias por brindárnoslo. Señoras, señores, a las 20 personas que estuvimos compartiendo esta primera charla, muchísimas gracias. Una cosa nomás. Excelente día. Gracias a vos. Cerralo, dale. Cierro. Gracias a vos, gracias a ustedes. Fue más de 1 hora y pico, y bueno, como ya dijimos, siempre dijo muy bien Daniel, el factor tiempo es nuestro factor más importante, así que les agradezco que me hayan brindado una hora a ustedes. Le agradezco muchísimo a Daniel, que ya a esta altura lo extraño mucho, por más que sé lo bien que le vaya en Paraguay, y que espero que el año que viene, si repetimos, ya sea en forma presencial, porque realmente me gustó mucho Asunción, yo hacía muchos años que no iba, y calculo que me va a pasar exactamente lo mismo. Así que ya vamos buscando nuevos temas para el año que viene. Bueno, un placer, gracias a todos, excelente jornada. En nombre del Club de Negocios World Trade Center Ciudad del Este y Traré, les agradecemos. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.